Bien. Un material se puede comportar entonces, o se puede deformar de forma elástica, se puede deformar de forma dúctil, de forma frágil, de forma viscosa, de forma plástica, ¿ya? O una combinación de de varios tipos de reología. Y eso va a depender de las condiciones físicas del medio ambiente. Por ejemplo, la presión, la temperatura, el grado de esfuerzos, la historia de formación y la química de las rocas, ¿ya? O sea, la composición química. En general, podemos decir que un material se vuelve, cuando vuelve a su estado original, una vez que se le quita la deformación, es un material que, o sea, hablamos de deformación reversible o recuperable, ¿ya? Generalmente, ¿qué tipo de reología cumple esa condición? Que sea de formación reversible o recuperable. Es decir, cuando yo lo deformo, aplico un esfuerzo, este se deforma, saco el esfuerzo y vuelvo a su estado original. ¿Qué tipo de reología cumpliría eso? Un material más dúctil, tal vez. Dúctil. Si yo lo deformo y después dejo de deformarlo, ¿recupera su estado original? ¿Un material dúctil? ¿O se queda deformado? No, creo que se queda deformado. Claro. Cuando se queda deformado es el segundo caso. Si el material permanece deformado después de que el esfuerzo es quitado o retirado, entonces la deformación es permanente, ¿ya? Por ejemplo, frágil. Una vez que se rompió, quedó roto. O dúctil. Una vez que se deformó, quedó dilatado o quedó compactado. Lo mismo que viscoso. ¿Qué ejemplo sería de un material recuperable? ¿Qué tipo de reología? Elástica. Elástica, ¿cierto? El ejemplo más... Otro ejemplo sería plástica, pero solamente bajo ciertos niveles de esfuerzo. Si usted tiene un plástico y lo deforman, o sea, le aplican esfuerzos no muy altos, no se deforma, o se mantiene igual, o recupera su forma. Pero si lo aplican muy fuerte, se rompe. Ya. Además, la deformación puede ser continua o discontinua, es decir, con fallamiento local. O puede ser una combinación de ambas. Unas partes continuas y otras partes discontinuas. Ejemplo de formación continua, la elástica, la formación no tiene discontinuidades. Viscosa también es continua, la plástica también. Y discontinua sería fracturamiento, deslizamiento sobre las fallas preexistentes. La reología elástica, nosotros vimos la elasticidad, vimos toda la física de los cuerpos elásticos, vimos el tensor de esfuerzo elástico, pero en términos de reología, si graficamos esfuerzo versus deformación, sería un gráfico como ese, y el comportamiento elástico, primero que nada, es instantáneo. Es decir, usted aplica en el esfuerzo y se deforma instantáneamente eh, el material. Es decir, es atemporal, no depende del tiempo. Ustedes lo deforman e inmediatamente se deforma. Y ustedes sacan el esfuerzo y instantáneamente recupera su forma original. No depende del tiempo.
Además, la rheología es lineal. Ahí se muestra la relación esfuerzo versus deformación. Es una línea recta. Y si ustedes, por ejemplo, a mayor esfuerzo, mayor deformación, ¿cierto? Ustedes lo saben. Sacan el esfuerzo y volvemos al estado original. Es una rheología elástica lineal. Ahora vamos a introducir el concepto de yield stress, o estrés límite, o esfuerzo límite de elástico o rendimiento. En realidad cuesta como traducir esa palabra. Yield stress significa una vez que el material cede. O sea, yield es ceder, ¿cierto? Conceder, ceder. Significa una vez que el material cede. Cede su relojía elástica. A eso se refiere con yield stress. Entonces es un umbral, es un límite máximo de esfuerzos en el cual el esfuerzo es, o sea, aquí es elástico hasta que llega a este límite y ahí deja de ser elástico. Eso es el yield stress. ¿Ya? Ahí se acaba la elasticidad del material y puede ser otra cosa, plástico o frágil, y como la envolvente, como la ley de Byerly que vimos también en la clase pasada. Una vez que llegamos al límite, ahí se comporta el material de forma frágil y ya no se comporta más de forma elástica. Ya. Entonces este es un concepto que vamos a ocupar después. ¿Qué es lo que es deformación dúctil? Bueno, mucho se habla en todos los cursos de geología, de geofísica, se habla de las partes dúctiles de la Tierra. Pueden ser superficiales, pueden ser profundas. ¿Qué es lo que es dúctil? Un material dúctil se refiere a la tendencia de una roca a deformarse con una gran deformación sin experimentar fracturamiento macroscópico. Es decir, es como una especie de que fluye el material, pero en realidad no es fluido, sino que es un material sólido, pero se deforma con gran deformación y aplicando no mucho esfuerzo, y generalmente eso se facilita en regiones de alta calor, de alta temperatura y alta presión. Ya eso favorece el comportamiento dúctil. Ahora, hay dos tipos de dúctiles. Están los dúctiles, digamos, claro, dúctil se puede ver como algo más general, y ahí entramos al concepto de materiales plásticos y materiales viscosos. Los materiales plásticos ¿cuál es la diferencia entre plástico y viscoso? Son distintos. Plástico experimenta una gran deformación solamente si se alcanza el yield stress. Si no se alcanza el yield stress o el estrés límite, el material se comporta de forma elástica. Una vez que alcanza el yield stress, se comporta de forma dúctil. ¿Ya? En cambio, un material viscoso, como los fluidos, presentan una gran deformación sin importar la magnitud del esfuerzo. Es decir, ante cualquier esfuerzo, el material va a fluir igual. Esos son los materiales viscosos. ¿Ya? Entonces, veamos un poco materiales plásticos. Materiales plásticos, como dijimos, es un material que dejará de ser elástico una vez que se alcanza la deformación de yield stress o la deformación máxima de elasticidad, de umbral en que cede o deja de ser elástico. Mejor decirlo en inglés, el yield stress. ¿Ya? En el régimen plástico, el material se deforma irreversiblemente
ahí ya empieza a ser deformación permanente. Existen dos tipos de plástico, plástico perfecto y plástico duro, y se vería como un gráfico así. En el gráfico, en el eje Y tenemos el esfuerzo, sigma, y en el eje X, epsilon, deformación. Entonces, tendríamos al principio deformación elástica, porque todavía no alcanza, el sigma I es el yield stress, es el límite máximo. Ese es el esfuerzo máximo que puede soportar el material. Aquí se deforma de forma elástica, alcanza el yield stress y ya deja de deformarse elásticamente, ya no es una línea recta, o sea, ya no es lineal, y se deforma con gran deformación, por eso sigue Aquí hay que imaginarse que yo estoy aplicando esfuerzo, aplico esfuerzo, aplico esfuerzo, aplico esfuerzo, y me quedo en B, y sigo manteniendo el mismo esfuerzo, o mayor, y la cuestión se va en así de formación infinita, hasta que lo suelte. Si yo suelto el esfuerzo, lo suelto en C, se devuelve por su camino elástico, porque ya saqué el esfuerzo. Entonces aquí yo aplico el esfuerzo, aumento, 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 lo mantengo, se deforma, podría decir que está al infinito, pero si lo saco en C, retiro el esfuerzo, se va a devolver a su estado original, pero no se va a devolver a cero, se va a devolver a D. Y quedó un remanente que se llama deformación plástica irreversible. Es decir, quedó una secuela por el tiempo en que lo mantuve sobre sigma I. Esta región de acá de vuelta es plástica, porque sigue una analogía plástica, porque los esfuerzos son más chicos, entonces ahí se puede comportar elásticamente. Si son más grandes, ya no se comporta elásticamente, se comporta plásticamente. Ya, este es un ejemplo, este es un diagrama sigma epsilon, o sea, esfuerzo de formación que muestra el comportamiento de un material plástico perfecto. Entonces, mientras sigma sea menor que sigma i, va a ser elástico, y si es igual a sigma i, se va a deformar en forma irreversible. Esto es un material plástico. También hay un material que se llama plástico duro, que en realidad lo que hace, ya, voy a mostrarles el ejemplo. El plástico duro es lo siguiente. Lo que hace es lo mismo, solamente que acá en vez de irse una línea recta, se va con una curva, porque aquí tenemos, por ejemplo, ya la parte elástica, llega al yield strength o estrés, y después empieza a deformarse de forma no lineal, de forma exponencial, pero una vez que alcanza cierto nivel de esfuerzo, otro nivel de esfuerzo que se llama ultimate strength o estrés último, se empieza a devolver, ¿ya? Porque el material alcanzó una especie de resistencia. Por eso se llama plástico duro, porque una vez que yo apliqué más esfuerzo, ya empezó a aplicarse una especie de resistencia y cuesta más deformarlo, ya tiene una resistencia, como las gomas, no sé. Ustedes pueden deformar una goma, pero después llega un punto que no pueden más deformar las gomas y, y se empieza a caer o sea, tiene una curvatura así, ¿ya? Igual sigue aumentando la deformación, sigue aumentando la deformación. Y claro, y una vez que yo lo suelto en cualquier punto, esto vuelve, pum, por acá o por acá, eh, al estado de esfuerzo cero, pero con deformación permanente que quedó irreversiblemente. ¿Ya? Ese es un ejemplo de deformación plástico hardening, plástico duro, o como se muestra acá también. Llegamos al límite y después aquí tengo una especie de pendiente creciente. Entonces, es un material que crece exponencialmente la deformación y la pendiente de esfuerzo y deformación.
Bueno, para el caso de materiales plásticos, el sigma I sale de... Son más que nada pruebas empíricas del laboratorio, ¿ya? Ese sería un criterio, por ejemplo, que el delta sigma, que si sigma 1 menos sigma 3 es dos veces sigma I, o al revés, sigma I, o si despejan sigma I de aquí, tienen que sigma I es sigma 1 menos sigma 3 medio. Si se alcanza ese nivel de esfuerzo, llegamos al yield stress. Ese sería un criterio de Tresca, ¿ya? O el criterio de von Mises es de esta en tres dimensiones, del cual tendrían que despejar, dado sigma 1, sigma 2, sigma 3, si se alcanza esta cantidad sigma i, aquí falta una raíz cuadrada, ¿eh? Falta una raíz cuadrada acá. Se alcanzaría el yield stress. Pero en realidad esos son cosas empíricas, son reglas, son recetas, ¿ya? Son recetas o fórmulas estos de acá. Otra opción sería simplemente lo que ocupamos en la clase pasada, que es la ley de Bayerly. En la ley de Bayerly decíamos cuándo ocurría el fallamiento. Ese sería el sigma i, ¿ya? El esfuerzo cisalle máximo en que ocurre el deslizamiento de una falla. Esa sería otra forma de ver el yield stress. ¿Ya? Entonces va a depender del contexto de la relojía qué yield stress el que vamos a ocupar. Em, ya. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hemos visto puras cosas generales, conceptuales. ¿Ya? Profe, ¿Mm? a mí me queda la duda, cuando menciona los dos criterios, dice que están como ambos en el caso 3D. ¿Por qué hay uno que considera, no sé, los tres sigmas y el otro solo dos? No, no. Ah, yo creo O que sea, acá, como sigma uno, sigma 2, sigma 3 y ahí solo sigma uno, sigma 3. sí, sí, no, yo creo que está mal tipeado. Yo creo que este es 2D y este es 3D. Y sí, voy a corregirla. En el caso, Profe, este es 2D y este es 3D. Ah, ya, súper, gracias. ¿Sí? ¿se escucha? Que me ha pegado, quizá no se escucha. ¿Aló? ¿Sí? Sí, escucho. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ya, disculpe. Eh, nada, que ¿no será que como el esfuerzo 1 el esfuerzo normal en dirección de X y esfuerzo 3 dirección normal en esfuerzo Z, como que es como afecta la dirección Y en X y en Z? O sea, puede ser, pero el sigma i no es el de GI, es el yield stress, por si acaso. ¿Ya? Ah, verdad, verdad, sí. Es el yield Toda la stress. razón. Y eso significa, claro, es el límite máximo que se rompe. Entonces, yo creo que es 2D y 3D. En todo caso, eso es para las cosas plásticas, eh, que son bien raras en todo caso. En roca, ¿ya? En materiales de ingeniería para nada, son súper normales. Pero claro, hablamos más que nada de cosas dúctiles para las rocas, relojía dúctil, y una relojía dúctil es, claro, vamos a ver que depende al final, el sigma i va a depender de la temperatura y la presión. Eso es lo que más domina el sigma i en un material dúctil, en profundidad. Y la parte frágil ya lo vimos. Si ustedes recuerdan bien, vimos las rectas de Bayerly que nos dicen cuándo se alcanza. De hecho, puedo mostrar en la clase pasada.
Ahí está. Eso vimos en la clase pasada, que son lo vimos en términos el YLS3 es, en general, en la práctica se considera como un esfuerzo deviatórico, límite. Aquí estaría el sigma para la parte en compresión y para la parte en tensión. Si alcanzo yo, y acá tengo la profundidad, si alcanzo un nivel de esfuerzo de esta magnitud, de aquí para arriba, se rompe o falla. En compresión, si lo alcanzo de aquí hacia arriba, o mayor presión, mayor esfuerzo que esto, que la línea recta, si estoy sobre la línea recta, estoy en una parte de fallamiento, ¿ya? Es decir, zona frágil. Si estoy bajo la recta, estoy en una zona de elasticidad, es decir, bajo el yield stress. Entonces, pueden considerar como que estas rectas son el yield stress, en el caso de una relojía frágil. ¿Ya? Ya, frágil no es lo mismo que plástico, pero es el yield stress para la litósfera en el caso superficial. Para el caso profundo va a ser una relojía dúctil, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Pero ahí le estaba mostrando yo los ejemplos más de ingeniería, eso de los materiales plásticos, eso de los sigma I, esos son más para ingeniería, ¿ya? No tanto para geología. Ahora vamos a ver el último concepto de la clase de hoy día, que es el concepto de tasa de deformación. Entonces, en general, la deformación tiene dependencia temporal. No es... bueno, la tasa de deformación es la derivada del esfuerzo con respecto al tiempo. ¿Ya? Es la derivada temporal del esfuerzo, delta epsilon a delta t. Por eso se escribe ahí como epsilon punto. Entonces la tasa de deformación es, en general, no es constante. O al revés, la deformación no es constante. La deformación no es constante. No solamente depende de los esfuerzos, sino que también va a depender del tiempo. Como se muestra ahí, es una función de sigma y del tiempo. En geología, la tasa de deformación está en un orden de esos valores. O sea, si se dan cuenta, las unidades físicas de la tasa de deformación son adimensionales sobre tiempo, es decir, 1 sobre el tiempo. Son como frecuencias, pero no son frecuencias, no confundir con frecuencias. Pero son unidades de 1 sobre S, o sobre tiempo. Y los rangos están entre 10 elevado a menos 6, segundo a la menos 1, y 10 elevado a menos 12, segundo a la menos 1. Ya ese es el rango de la tasa de deformación, porque obviamente los procesos geológicos son lentos. Por eso esos valores que se ven como bajos. ¿Ya? Pero tan bajos no son. El gráfico de abajo muestra una situación en que se aplican esfuerzos constantes, sigma A, sigma B y sigma C, y si vemos en el tiempo la pendiente de la deformación, de la strain, es distinto. Aquí tengo esta pendiente, para sigma B tengo esta otra pendiente, acá tengo otra pendiente, en el tiempo. La derivada o la pendiente de esta recta es la tasa de deformación, es decir, es de epsilon a et. Y ahora viene el concepto de viscosidad, que ustedes quizás lo escucharon en algún otro curso. La viscosidad es una unidad que mide la resistencia de un material a fluir. ¿Ya? ¿Qué tan... Si un material es súper viscoso, cuesta que fluya. Si un material es poco viscoso, no cuesta que fluya. Fluye fácilmente. La unidad de viscosidad son pascal por segundo. ¿Ya? Y en un gráfico de sigma versus tasa de deformación, la pendiente de la recta
Aquí tengo tasa de aquí ya no estoy mezclando esfuerzo con deformación, sino que estoy mezclando esfuerzo con tasa de deformación. En ese caso, también sería una relojía, ¿ya? Una relojía fluida en este caso, y la pendiente de la recta sería la viscosidad, eta. Aquí tengo, como se muestra acá, sería esta relojía sería sigma esfuerzo igual a viscosidad por tasa de deformación. Y cuando la viscosidad es constante, entonces hablamos de un fluido newtoniano. Si el material es viscoso, entonces la deformación depende del tiempo. En el caso elástico, la deformación no depende del tiempo. Es independiente del tiempo, es atemporal. Usted aplica, es instantánea, ¿se acuerdan? Usted aplica un esfuerzo, pum, se deforma. Sacan el esfuerzo, pum, llega a la deformación cero. Pero no va evolucionando en el tiempo cómo se deforma. En el caso elástico, en un sólido. En el caso de un fluido, sí evoluciona en el tiempo. Y ese es este concepto de viscosidad. Ya. Ya. Lo otro es que en realidad un material también puede ser viscoelástico o elastoviscoso. Es decir, puede tener dos comportamientos y eso ocurre para la litósfera, por ejemplo. La litósfera o la astenósfera. La astenósfera en el tiempo, en el short term, en el corto plazo, se deforma de forma elástica, pero se forma de forma fluida en el long term o en tiempo geológico. Por eso cuando siempre se recalca, la astenósfera se comporta como un fluido en tiempo geológico. Eso es importante recalcarlo, porque en el corto plazo, en un tiempo humano o miles de años, se comporta como un sólido, pero en tiempo geológico, en millones de años, se comporta como un fluido. Eso quiere decir que tiene una viscosidad altísima. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se puede ver un material viscoelástico o elastoviscoso? Bueno, aquí tenemos esfuerzo versus tiempo, perdón, deformación versus tiempo. Aquí tenemos una tasa de una parte viscosa, depende de esto, tiene una derivada, eh, un epsilon punto, una tasa de formación variable. Llega acá a un punto, saco el esfuerzo, saco este esfuerzo, remuevo el esfuerzo y pum, se da como una línea recta para abajo. Y eso que se vaya para abajo así tan abrupto, significa que tiene una componente elástica. Que decir es, independiente del tiempo, pum, se va a deformación menor, perdón, a esfuerzo menor. Aquí el estrés es removido y la deformación se achica, casi cero, pero se achica mucho porque yo saqué el esfuerzo. Y eso es la componente elástica, pero aquí hay una especie de delay, y es porque hay un daño que quedó remanente. O sea, toda esta deformación viscosa, que es permanente, ya aquí es elástica, pero aquí esto le dejó una secuela y eso es el delay. Ya es una propiedad del material viscoelástico. Otra es que al revés, elastoviscoso es que yo tengo un material elástico en el tiempo, aquí no depende del tiempo, aplico un esfuerzo y se deforma instantáneamente esta cantidad y después ya deja de ser elástico, ahora se comporta viscoso y obviamente el material la parte viscosa sigue una recta en el plano esfuerzo versus tiempo. Y ahí tendría la pendiente de esto sería la tasa de deformación. Un material elastoviscoso yo lo puedo descomponer en una componente elástica, la deformación una componente elástica y una componente viscosa. La componente elástica va a seguir la ley de Hooke o la ley de elasticidad que me liga a mí el esfuerzo con el módulo de Young, por ejemplo, en un esfuerzo longitudinal, donde la deformación por eso la deformación E sub E
por el módulo de Young me daría la componente elástica. Y en el caso viscoso, sería la deformación, sería SUP, que sería una línea recta, sería la tasa de deformación, que es la pendiente de la recta, por el tiempo. Pero ya sabemos que podemos ligar, según la ley, esta ecuación, la viscosidad, me liga a mí el sigma por la viscosidad por epsilon punto. Entonces yo puedo aquí despejar epsilon punto, que es sigma dividido por eta, y me queda sigma dividido por eta por el tiempo. Entonces aquí tengo la componente viscosa, que depende del tiempo, y acá tengo la componente elástica. Sumo estas dos y tengo material elastoviscoso. Un material elastoviscoso lo pueden entender como un resorte que es elástico, ¿cierto? Pero si ese elástico yo lo coloco dentro de un fluido viscoso, algo más, cualquier cosa, viscosa, no sé, aceite, por ejemplo, o aceite con agua, eso tiene una viscosidad, ponen el resorte adentro con un peso y se va a empezar a deformar elásticamente, pero también el material viscoso va a hacer que no sea libremente como un elástico normal, sino que va a ser elastoviscoso. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver en más detalles esto en la próxima clase cuando veamos ductilidad, la región dúctil de la litósfera, cómo se comportan los máximos esfuerzos deviatóricos antes a presiones de temperatura alta y de presión alta. Y eso sería lo que veríamos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No por mi parte, profe. Ya. Tenemos unos pocos minutos. Quería preguntar, a ver, ¿cuántas personas? Voy a tratar de sacar el... Ya voy a parar de grabar, ¿ya? Eh, dejar de compartir pantalla. A ver, primero que nada, por mientras que hago la cuestión, una pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el problema? Yo nunca entendí. ¿Cuál fue el problema que pasó con el cambio de rectoría, del cambio del calendario académico? ¿Cuál fue el problema? ¿Me pueden explicar? ¿O poner al tanto? La eliminación de la semana de receso del 28 de junio, Ah, o que es sea, justo antes de los exámenes, entonces varias gente, en verdad no es como semana de descanso, sino la gente algunas se pone al día con la materia o cosas así, po. voy a aprovechar de compartir el calendario que ustedes deben manejarlo también. ¿Cómo se deja grabar? A ver, dejar de compartir. Debe tener